Tu verdadero poder no es lo que muestras, es lo que emana cuando finalmente decides ser todo lo que eres. ¿Alguna vez has sentido que alguien entra en una habitación y sin pronunciar palabra, todos giran a mirarlo? Es como si su sola existencia llenara el aire, como si hubiera algo en su manera de estar que no puede pasar desapercibido. No es su ropa, no es su voz, ni siquiera su apariencia física. Hay algo más profundo, una fuerza invisible que despierta la atención sin pedirla. Carl Jung decía que ese magnetismo no se origina en trucos externos ni en poses ensayadas, sino en una energía interior que vibra cuando la persona se alinea con lo que realmente es. Esa presencia no surge de querer impresionar, sino de un estado interno que se irradia de manera natural. Es como si el alma, al sentirse plena y auténtica, hablara más fuerte que cualquier palabra. Y aquí está lo sorprendente. Esa misma fuerza también habita en ti. No es un privilegio de unos pocos ni un don reservado para quienes parecen más seguros. Está dormida en cada ser humano, esperando a que alguien se atreva a despertarla. Por eso hoy quiero mostrarte cómo entrar en contacto con esa energía psíquica que ya llevas dentro, cómo activarla de manera que no tengas que luchar por reconocimiento ni aprobación, porque cuando esa chispa se enciende, nadie puede ignorarte. La energía psíquica, en palabras simples, es la corriente vital que se mueve dentro de cada persona. No es solo pensamiento ni voluntad, sino la fuerza que conecta lo que sentimos con lo que mostramos. Jung decía que cuando lo interno y lo externo se alinean, surge un caudal que no necesita adornos. Es la vida misma desplegándose a través de nosotros. Él no la veía como algo místico o imposible de comprender, sino como la manera en que nuestra alma se organiza. Cada emoción, cada imagen que aparece en un sueño, cada símbolo que nos conmueve, es una expresión de esa energía buscando salida. Es como el cauce de un río que si lo bloqueamos, se estanca, pero si lo dejamos fluir, irriga todo lo que toca. Jung observaba que muchas personas viven apagadas, no porque carezcan de energía, sino porque la reprimen. Guardan deseos, emociones y pensamientos bajo llave, temiendo que el mundo los rechace. Y lo que ocurre es que esa vitalidad, en vez de convertirse en luz, se transforma en peso. El resultado es una mirada opaca, un andar cansado, un silencio que no inspira. Imagina a alguien que constantemente finge estar bien, que sonríe aunque por dentro se quiebre. Con el tiempo, esa contradicción desgasta. La energía psíquica se consume en mantener la fachada, en sostener una máscara que no refleja la verdad. Y entonces, aunque esa persona esté presente, parece invisible porque su ser auténtico se encuentra oculto tras las murallas que levantó. En contraste, piensa en alguien que ha decidido aceptarse incluso con lo que le incomoda de sí mismo. No necesita gritar quién es ni demostrarlo a cada instante. Simplemente se mueve con coherencia. Lo que siente se refleja en lo que hace, y lo que piensa se respalda en sus gestos. Ese tipo de persona proyecta una claridad que otros perciben sin esfuerzo, porque su energía fluye sin ataduras. Jung nos enseñaba que esa luz no depende de la perfección, más bien nace de la integración. Cuando alguien deja de huir de su sombra, la convierte en fuerza. Cuando permite que sus símbolos internos lo guíen, la vida adquiere un sentido que no se puede fingir. La energía psíquica en ese estado se vuelve tan palpable que se transmite, casi como un fuego que enciende a los demás. Esto no significa que no tengamos momentos de duda o fragilidad. Significa que, al abrazarlos en lugar de negarlos, la energía se transforma en presencia auténtica, una presencia que no necesita adornarse para ser notada, porque la coherencia entre lo que somos y lo que mostramos
tiene un magnetismo natural, y en ese punto, la invisibilidad deja de ser una opción. Nuestra vida comienza a hablar por nosotros. Jung hablaba de un fenómeno profundo al que llamó proyección. Decía que todo aquello que intentamos esconder de nosotros mismos no desaparece, simplemente cambia de forma y se refleja en el mundo exterior. Lo que negamos en nuestro interior suele aparecer en la mirada con la que juzgamos a los demás. Si reprimimos la ira, de pronto la vemos en todos. Si rechazamos nuestra vulnerabilidad, nos irrita encontrarla en otros. Esa energía no desaparece, busca escapar, y lo hace revelando lo que no queremos aceptar. En la vida diaria esto se traduce en algo silencioso, pero evidente. Cuando alguien vive disfrazado, con una máscara bien cuidada, la gente alrededor lo percibe, aunque no sepa explicarlo. Esa máscara, que Jung llamaba la persona, cumple un papel. Nos permite funcionar en sociedad, mostrar lo que creemos aceptable. Pero cuando se convierte en nuestra única identidad, nos volvemos rígidos y predecibles. Y por más que intentemos agradar, transmitimos distancia porque la esencia queda atrapada detrás de un papel ensayado. En cambio, la presencia auténtica no tiene que defenderse ni justificarse. Surge cuando dejamos de gastar energía en sostener una imagen y la redirigimos hacia vivir con integridad. No se trata de mostrarlo todo sin filtro, sino de dejar que lo verdadero tenga un espacio. Esa coherencia es la que otros sienten sin necesidad de palabras. El magnetismo no está en lo perfecto, sino en lo genuino. La gente no se siente atraída por un disfraz. Se siente atraída por la chispa de alguien que se atreve a estar completo, con luces y sombras. Esa chispa ilumina porque no se avergüenza de su humanidad, y ese reconocimiento interno se traduce en una fuerza exterior que no pide permiso para ser notada, simplemente se manifiesta, y en su presencia los demás sienten que también pueden ser ellos mismos. Activar esta fuerza en ti no es cuestión de fórmulas rápidas ni de técnicas externas que se repiten como recetas de moda. Jung insistía en que la transformación personal ocurre cuando nos atrevemos a escuchar aquello que normalmente evitamos. La energía psíquica no surge de una máscara nueva, sino de un viaje hacia adentro, de un encuentro íntimo con lo que somos. Y ese viaje comienza siempre en el inconsciente. El inconsciente no es un depósito caótico de pensamientos olvidados, como muchos creen. Es un territorio vivo, que se comunica contigo a través de símbolos, de sueños y de intuiciones repentinas que parecen venir de ninguna parte. Si prestas atención, descubrirás que tu mundo interno te habla constantemente, aunque lo ignores. Los sueños, por ejemplo, son un lenguaje que no usa palabras comunes, sino imágenes cargadas de significado. Cuando un símbolo se repite en tu vida, cuando una sensación vuelve una y otra vez, es tu inconsciente empujando a tu conciencia para que le prestes atención. Imagínalo como una especie de guía silenciosa. Jung observó que cuando alguien comienza a escuchar esas señales, su energía cambia, ya no se siente dividido entre lo que desea y lo que hace, porque aprende a traducir lo que su interior pide. Dejar que el inconsciente tenga voz no significa dejarse arrastrar por impulsos ciegos, sino dialogar con ellos. Y cuando ese diálogo ocurre, surge una claridad que se refleja en los gestos, en la mirada, en la forma de relacionarse con los demás. Pero escuchar al inconsciente también nos lleva inevitablemente a encontrar aquello que no queremos mirar, la sombra. Esa parte de nosotros que contiene lo que hemos reprimido, lo que aprendimos a ocultar para ser aceptados. En la sombra están las emociones que juzgamos, las heridas que callamos, las facetas que tememos mostrar. Durante años, quizá las negaste. Tal vez creciste pensando que no estaba bien enojarse, llorar, mostrarse vulnerable, desear demasiado. Entonces las enterraste,
pero lo enterrado nunca muere. Se transforma en peso que arrastras o en cadenas invisibles que no te dejan avanzar. Jung decía que la sombra no es tu enemiga, sino tu aliada más poderosa. Cuando te atreves a verla y reconocerla, descubres que en lo que temías había también fuerza. La ira reprimida puede volverse coraje para defenderte. La tristeza puede volverse compasión hacia otros. La ambición negada puede convertirse en motor para crear. Todo lo que rechazas de ti contiene energía esperando ser liberada. Y cuando esa energía se integra, deja de sabotearte desde la oscuridad para convertirse en combustible de tu autenticidad. Ahora bien, el inconsciente no solo guarda sombra, también está lleno de imágenes universales que Jung llamó arquetipos. Son figuras que emergen en nuestros sueños, mitos y relatos, y que guían nuestros comportamientos de maneras sutiles. El sabio, el héroe, la madre, el niño eterno, el viajero, son rostros de la psique que habitan en todos. Encontrar tu arquetipo dominante es reconocer cuál de esas fuerzas te impulsa más fuerte en la vida. Quizá eres alguien que busca siempre aprender y enseñar, movido por el arquetipo del sabio, o tal vez eres quien enfrenta desafíos constantemente, como un héroe en medio de pruebas. Al identificar tu arquetipo, entiendes qué energía te define y cómo puedes expresarla sin contradicción. Lo poderoso es que ese arquetipo no es una cárcel, sino una brújula. Te da dirección, pero no te encierra. Y cuando lo abrazas, tus acciones adquieren coherencia porque dejan de ser simples reacciones y se vuelven expresión consciente de tu propósito. La gente lo nota. Sienten que detrás de tus palabras hay algo sólido, un patrón interno que les inspira confianza. Ese magnetismo no se fabrica, surge de vivir alineado con la imagen profunda que guía tu historia personal. Todo esto nos lleva al paso más desafiante y a la vez más liberador, la integración. Escuchar al inconsciente, aceptar la sombra y reconocer el arquetipo es apenas el comienzo. Lo esencial es unir esas partes. Integrar significa dejar de fragmentarte, dejar de ser una cosa en público y otra en privado, dejar de vivir como si lo que amas y lo que temes fueran opuestos irreconciliables. Jung llamaba a este proceso individuación, el camino por el cual te conviertes en un ser completo, donde las piezas dejan de estar dispersas y empiezan a bailar juntas en armonía. En ese punto, tu energía psíquica deja de dividirse en luchas internas. Ya no gastas fuerza en sostener una máscara ni en negar lo que eres. Todo se canaliza hacia tu vida, hacia tu manera de relacionarte, hacia la obra que construyes. Lo fascinante es que cuando logras esa integración, los demás lo perciben de inmediato. No porque lo digas, no porque lo muestres, sino porque se siente. Tu sola presencia lleva el peso de tu verdad. Imagina entrar a una sala sin necesidad de hablar fuerte, sin buscar ser visto, y aún así notar cómo las miradas se detienen en ti. Eso ocurre porque la coherencia tiene un brillo que los ojos humanos detectan al instante, y ese brillo no depende de que seas perfecto ni de que tengas todas las respuestas. Depende de que seas alguien que no huye de sí mismo, alguien que abraza sus luces y sus sombras con igual dignidad. Muchos buscan fórmulas rápidas para generar impacto. Practican gestos, ensayan discursos, repiten frases que supuestamente atraen. Pero lo que Jung enseñaba es que ninguna técnica supera la fuerza de una persona integrada, porque la autenticidad se percibe y el magnetismo que genera no es una estrategia, es una consecuencia natural de haber reconciliado lo que antes estaba dividido. Y lo más bello de todo es que este camino no es exclusivo de unos pocos.
Todos llevamos dentro esa energía psíquica esperando ser liberada. Todos tenemos símbolos que nos llaman, sombras que necesitan ser aceptadas y arquetipos que desean expresarse. Lo único que hace falta es decisión y valentía para escuchar, abrazar e integrar. No hay nada más transformador que dejar de luchar contra ti mismo y permitirte ser todo lo que eres. Porque cuando llegas ahí, cuando activas esa fuerza en ti, no tienes que pedir atención. No tienes que convencer a nadie de tu valor. Tu sola coherencia convoca, tu sola verdad irradia. Y entonces comprendes lo que Jung quería decir, que el magnetismo más poderoso no nace de lo que aparentas, sino de la profundidad con la que te has atrevido a habitar tu propio ser. Cuando una persona logra coherencia entre lo que siente, lo que piensa y lo que muestra, algo cambia de manera evidente. Su energía comienza a hablar incluso antes que sus palabras. Es como si su sola presencia emitiera un mensaje silencioso. Estoy completo. No me escondo. No finjo. Y esa vibración, aunque intangible, se percibe con una claridad que no puede ser ignorada. La coherencia, decía Jung, es la forma más pura de magnetismo. No se compra ni se fabrica, porque no depende de técnicas ni de apariencias. Surge cuando dejamos de fragmentarnos y nos presentamos al mundo como seres íntegros. En ese estado, los demás sienten seguridad, inspiración y confianza. No porque alguien lo intente transmitir, sino porque se vuelve imposible ocultarlo. Piensa en alguien común, tal vez alguien que conoces, una persona que nunca buscó ser el centro de atención, pero que en algún momento decidió aceptarse por completo. No cambió su forma de hablar para sonar más interesante, ni aprendió estrategias para impresionar. Lo único que hizo fue reconciliarse con su historia, abrazar su sombra y permitir que sus contradicciones fueran parte de su identidad. En el trabajo, quizá no es el que más alza la voz en las reuniones, pero cuando habla, todos escuchan. No porque su tono sea fuerte, sino porque hay una firmeza tranquila en sus palabras. Esa firmeza nace de la coherencia, de no tener que esconder nada. Y aunque no use adornos, aunque su ropa sea sencilla y su estilo discreto, se convierte en alguien que inspira respeto. En un círculo social, no es quien busca brillar contando historias exageradas, más bien es aquel que transmite calma y autenticidad. Y esa naturalidad atrae, porque en su presencia los demás se sienten libres de ser ellos mismos. Ese es el verdadero magnetismo del que hablaba Jung. Una energía que no seduce con artificios, sino con verdad. Cuando alguien se permite esta integración, la comunicación se transforma. Ya no hay ansiedad por ser visto, ni necesidad de probar nada. La energía que antes se gastaba en sostener máscaras se libera para irradiar confianza. Es como si toda la tensión desapareciera y en su lugar quedara una claridad que los demás perciben como fortaleza. Y esa fortaleza atrae sin esfuerzo. El resultado es que su vida comienza a moverse con otro ritmo. Oportunidades aparecen, conexiones se fortalecen, puertas se abren, no porque alguien las fuerce, sino porque la presencia auténtica tiene un efecto expansivo. La gente busca estar cerca de quien transmite coherencia, como si esa energía les recordara algo que ellos mismos anhelan recuperar. Jung observaba que este proceso no tiene nada que ver con carisma aprendido ni con técnicas sociales. De hecho, el magnetismo más poderoso suele ser silencioso. Es la serenidad de alguien que no lucha contra sí mismo. Esa serenidad es contagiosa, porque en un mundo lleno de máscaras y apariencias, encontrarse con una persona genuina es un respiro, un recordatorio de que es posible vivir en verdad.
En ese punto ya no se trata de lograr que los demás te reconozcan, sino de permitir que tu vida hable por ti. Porque cuando activas esto en ti, no necesitas pedir atención. Tu sola existencia la convoca. Esa frase resume el poder de la coherencia. El respeto y la atracción natural surgen como consecuencia, nunca como objetivo. Lo maravilloso es que no importa si alguien es famoso o desconocido, rico o humilde. El magnetismo auténtico no responde a jerarquías externas, sino a la profundidad de la integración interna. Una madre en silencio puede irradiar más presencia que un líder que grita. Un artesano que trabaja en calma puede inspirar más respeto que alguien que ostenta títulos. La diferencia está en la energía que emana de la coherencia. Y cuando esa energía se activa, no solo cambia la relación con los demás, también cambia la relación con uno mismo. Se siente un alivio profundo, como si ya no hubiera necesidad de sostener un disfraz pesado. Esa libertad interior se convierte en confianza exterior. Es una transformación silenciosa, pero tan poderosa que los demás no pueden evitar notarla. Jung sabía que este camino no era sencillo, porque exige valentía. Integrar la sombra, escuchar al inconsciente y abrazar el propio arquetipo requiere enfrentarse a lo que normalmente se evita. Pero también sabía que el resultado es un ser humano pleno, alguien cuya presencia se convierte en testimonio viviente de autenticidad, y ese testimonio habla más fuerte que cualquier discurso. Lo cierto es que no hay manera de fingir esta clase de magnetismo. Puedes ensayar sonrisas, copiar gestos o memorizar frases, pero la energía que transmites siempre revela tu estado interno, y la gente, aunque no lo entienda racionalmente, lo percibe. Por eso la presencia auténtica es imposible de ignorar, porque resuena con la verdad que todos llevamos dentro. Cuando piensas en grandes figuras que marcaron a la humanidad, notarás que muchas de ellas no tenían belleza convencional, ni grandes estrategias de persuasión. Lo que tenían era una coherencia radical. Sus palabras eran extensión de su vida, y su vida era reflejo de su interior. Esa coherencia generaba magnetismo, y ese magnetismo transformaba. Pero lo más inspirador es que no necesitas ser una figura pública para vivirlo. En tu propio entorno, en tus relaciones más cercanas, la coherencia puede cambiarlo todo. Tal vez no recibas aplausos ni multitudes, pero sentirás cómo quienes te rodean reaccionan distinto, con respeto, con confianza, con admiración silenciosa. Eso es lo que ocurre cuando tu energía habla antes que tú. Al final, este es el fruto de todo el viaje que Jung proponía. Una vida en la que no tienes que luchar por reconocimiento, porque tu presencia se vuelve suficiente. Una vida en la que no temes ser visto, porque ya no escondes nada. Y en ese estado, cada paso que das, cada palabra que dices, lleva la fuerza de alguien que ha dejado de dividirse. Porque la verdad es simple y profunda a la vez. Cuando activas esto en ti, no necesitas pedir atención. Tu sola existencia la convoca, y ese es el tipo de poder que ninguna técnica externa puede darte, porque no nace de afuera, nace de haber habitado todo lo que eres. A lo largo de este camino, hemos visto que la presencia que nadie puede ignorar no se fabrica desde afuera. No está en gestos ensayados ni en técnicas para llamar la atención, ni en palabras diseñadas para impresionar. La clave, como enseñó Jung, está en despertar esa energía psíquica que ya habita en ti, en escuchar lo que tu interior ha querido decirte desde siempre y que tantas veces has pasado por alto. Esta energía no depende de condiciones externas. No importa tu posición, tu aspecto o tu pasado. Lo que realmente transforma tu vida
Es el acto de reconectar con esa fuente vital que fluye cuando lo que sientes, lo que piensas y lo que muestras caminan juntos. Esa coherencia es lo que da forma a un magnetismo que no pide permiso para ser notado. Es el lenguaje más profundo que un ser humano puede expresar. La próxima vez que entres en un lugar, no intentes impresionar. No te preocupes por cómo deberías lucir o qué deberías decir. Solo recuerda, tu inconsciente, cuando es escuchado, tiene un lenguaje que nadie puede ignorar. Esa voz silenciosa es la que despierta el interés real en los demás, no porque busque atención, sino porque se reconoce en ellos una verdad compartida. Jung decía que todos llevamos dentro símbolos que nos pertenecen solo a nosotros, pero también arquetipos universales que nos conectan con la humanidad entera. Cuando dejas que esas imágenes hablen a través de ti, cuando permites que tu sombra y tu luz coexistan sin guerra, tu sola existencia se convierte en un puente hacia los demás. Y en ese puente, lo auténtico fluye con naturalidad. No tienes que forzarte a ser alguien distinto. No necesitas más máscaras ni disfraces. Lo que los demás no pueden resistir no es un personaje inventado, sino la totalidad de lo que eres. Tu dolor, tu alegría, tus contradicciones, tu historia entera forman un conjunto que, integrado, irradia más fuerza que cualquier artificio. El mundo no necesita versiones copiadas, necesita seres humanos completos. Piensa en lo liberador que es dejar de actuar para agradar, en lo ligero que se vuelve el andar cuando ya no escondes tus partes incómodas, cuando entiendes que tu vulnerabilidad también habla de tu fortaleza. Esa libertad no solo se siente dentro de ti, se percibe en tu manera de caminar, en tu mirada, en el tono de tu voz. La autenticidad no se puede imitar porque no es estilo, es estado. Cuando decides ser todo lo que eres, el miedo al rechazo comienza a perder fuerza. Descubres que no todos te aceptarán, pero quienes lo hagan se quedarán por la persona real que eres, no por el disfraz. Y esa clase de conexión es más sólida, más profunda y más duradera que cualquier aceptación conseguida a base de máscaras. El magnetismo genuino atrae a quienes vibran con tu misma verdad. Ese es el llamado que Jung nos dejó: aventurarnos hacia adentro, reconocer nuestro inconsciente, integrar la sombra y vivir desde la coherencia. No como una meta rápida, sino como un proceso de toda la vida. Porque la individuación, como él la llamaba, no es llegar a un punto final, sino un movimiento constante de integración. Cada paso que das hacia tu ser completo amplifica la energía que irradias. Y es entonces cuando descubres que la verdadera presencia no grita, no pide, no exige, solo está. Y al estar, transforma, porque cuando un ser humano decide dejar de huir de sí mismo, se convierte en un espejo para quienes lo rodean, inspira sin proponérselo, guía sin esfuerzo y convoca respeto sin necesidad de reclamarlo. Esa es la grandeza de la autenticidad. Así que cuando la vida te coloque en un nuevo espacio, recuerda, no necesitas adornos externos para ser notado. Tu inconsciente tiene un lenguaje propio, hecho de símbolos, sueños y memorias profundas. Si lo escuchas, si lo integras, si lo dejas hablar, tu sola existencia llenará el lugar. Y entonces, aunque guardes silencio, tu presencia será imposible de ignorar. Porque tu verdadero poder no es lo que muestras, no es lo que aparentas, no es lo que repites. Tu verdadero poder es lo que emana cuando finalmente decides ser todo lo que eres. Y cuando llegas a ese punto, no importa si el mundo entero está mirando o si estás en soledad. La energía que habita en ti se vuelve tan luminosa que abre caminos, derriba muros y convoca miradas. Ese es el regalo de ser auténtico. Y ese regalo está esperando en ti, ahora mismo.
Solo hace falta el valor de escucharte, de aceptarte y de integrarte. No para impresionar, no para atraer, sino para vivir como lo que siempre fuiste, un ser humano completo cuya energía, cuando se enciende, nadie puede ignorar.